nuestra rueda de prensa para comunicar la renovación de alguna manera, porque ya ha sido en su momento los acuerdos que tenemos entre Unión Renovadora Asturiana y el Partido Asturianista. Unos acuerdos que, como todos ustedes conocen, están firmados ya en la anterior legislatura y que, bueno, se decidió ahora volver otra vez a contar con los comités ejecutivos de ambas formaciones para que prorrogar dichos acuerdos. ¿Qué supone estos acuerdos? Pues algo que ya veníamos haciendo desde hace ya 4 años, que cuando se firmaron. Por un lado, suponen unidad de acción de estas dos fuerzas políticas que anteponen los intereses de los asturianos a los matices que cada uno de nosotros como fuerzas independientes tenemos, pero que supone el que dos fuerzas puedan dejar atrás sus propios intereses y pensar única y exclusivamente desde hace ya, los padres de hace 25 años, nosotros de hace 12 años, pero desde hace 4 en coalición, pues supone mirar exclusivamente por los asturianos. Y por otro lado, supone una forma de entender la política con coherencia, con responsabilidad, con capacidad para desarrollar un proyecto político asturiano, asturianista, hecho por asturianos, para los asturianos y desde Asturias. Un proyecto político contrastado, éramos ya esta legislatura en coalición y las anteriores pues, con representación en municipios y en la Junta, contrastado por el desarrollo y el actuar de cada uno de nuestros concejales, en su momento los diputados, los alcaldes, que centran su trabajo exclusivamente, y me van a permitir que lo reitere, exclusivamente en la defensa de los vecinos, en la defensa de los que realmente les votaron. La situación política actual es, ya la conocen ustedes, en Asturias con los niveles de empleo más bajos quizá en la época de la democracia, quizá. Al menos no se han vuelto a repetir los niveles de empleo que había cuando Sergio Marqués estaba gobernando en Asturias, que dejó el empleo a unos niveles muchísimo más altos de los que ahora mismo, en porcentaje de los que ahora mismo no hay. Un gobierno que hace dejadez de funciones, que no se dedica más que a esperar a ver los resultados de la crisis, las soluciones que desde Madrid ponen a la crisis en Asturias, pero que no toma decisiones propias. Esto nos lleva a la conclusión, y nos ha llevado y está llevando en general a los ciudadanos, por lo menos de Asturias, con los que nosotros estamos hablando y estamos en permanente contacto con, ahora mismo llevamos reuniéndonos con asociaciones, con vecinos, con diversos, de todos los sitios, todos los diversos sitios de Asturias, todos los municipios de Asturias, nos lleva, como decía, a la conclusión de que el proyecto político que realmente representa el que Asturias pueda salir del marasmo donde está situado es el de la coalición de Asturias. Demostrado por el hecho de que hasta ahora mismo somos la única posibilidad de que se hagan algo, se haga alguna cosa sin pensar nada más que en los vecinos. Nosotros estamos trabajando ya en un programa electoral que tiene varias medidas ya estructuradas. Algunas de las que quizá les puedo adelantar ahora mismo es a nivel de rebajar el número de consejerías, por ejemplo.
O sea, creemos que el nivel de altos cargos que hay en Asturias es excesivo. Se podría gestionar eficazmente con bastantes menos consejerías. Eso supondría también reducir considerablemente el número de altos cargos, el número de directores generales, el número de altos cargos que están en la administración asturiana, que ahora mismo, en esta época más, pero en cualquier época, si son buenos gestores, no necesitaríamos tantos altos cargos. Otra de las medidas que estamos trabajando en ellas y que saldrán en el programa electoral, que en su momento aparecerá y lo daremos a conocer también, es la de facilitar a los autónomos la posibilidad de que mediante créditos blandos, garantizados por el gobierno regional, puedan asumir proyectos de empleo, proyectos de trabajo que ahora mismo no tienen ninguna posibilidad, y que no nos olvidemos que los autónomos representan un porcentaje mayoritario del Producto Interior Bruto de una región, de España y de Asturias también. Bien, en virtud de, como decía, de estos acuerdos que comentaba al principio, las candidaturas a la Junta General del Principado y por los diferentes, tanto en la zona central como occidental como oriental, se dividen entre las dos fuerzas. En este caso, para estas elecciones, la circunscripción central, la candidatura le toca encabezarla al Partido Asturianista. En la figura, por los acuerdos que ellos han llegado, y comentarán luego ellos mismos, en la figura de Juan José Sánchez Vicente. Y en este caso, pues yo ahora mismo le cedo quizá la palabra a Joan como candidato de la Unión URAS-PAS para las próximas elecciones a la Junta General del Principado, pues, que sea él el que nos comente alguna cosa.